Bien, yo creo que vamos iniciando. Buenas noches a todos y todas. Les saluda Mariela Casas del equipo de Marketing y Comunicaciones de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Quiero agradecerles su asistencia a este webinar donde se hablará sobre el riesgo del desmantelamiento de la administración pública. Este evento estará a cargo de Martín Tanaka, director de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC, junto a especialistas en el tema. Y bueno, antes de iniciar con este conversatorio, comentarles que quienes desean realizar alguna consulta, los panelistas, lo podrán realizar a través del chat grupal que se encuentra en la parte inferior de la plataforma, ¿no? Y estas, bueno, serán respondidas durante el evento. Sin más, vamos a iniciar y le doy pase al profesor Martín Tanaka. Adelante, profesor. ¿Qué tal? Muchas gracias, Mariela. Buenas noches con todas, con todos. Muchas gracias por estar presentes en este conversatorio, en este panel sobre el riesgo del desmantelamiento de la administración pública, ¿no? Que seguimos las noticias y la coyuntura política y realmente creo que todos estamos bastante preocupados por una dinámica que se ve desde el gobierno que, digámoslo así, menosprecia, subestima la importancia de la meritocracia, de tener funcionarios públicos íntegros, con experiencia, con conocimiento para poder desempeñar sus funciones. Y por eso es que nos pareció muy importante reflexionar sobre este asunto, qué consecuencias puede tener lo que está pasando, qué es lo que está pasando en los diferentes sectores y qué podríamos hacer respecto a lo que está ocurriendo, ¿no? Para eso tenemos un excelente panel. Les agradezco mucho a todos haber aceptado esta invitación para dialogar sobre este tema que nos interesa a todos. Contamos con Alexandra Ames, que es jefa del Observatorio de Políticas Públicas de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Tenemos a Juan José Martínez, quien es experto en gestión pública y derecho administrativo. A Giselle Romero, que es nuestra directora de la Maestría en Gobierno y Políticas Públicas, y Eduardo Vega, quien actualmente es el director de la Escuela de Derecho de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Déjenme decir unas palabras de introducción general al tema, ¿no? Hace algunos años, una autora, Bárbara Guedes, publicó un libro que se llama El dilema de los políticos, ¿no? Y en ese libro ella decía que los políticos, de un lado, quisieran tener las manos libres para poder utilizar el empleo público como una herramienta de hacer clientelismo político, ¿no? Han asumido compromisos en la campaña y de un lado el político quisiera tener total libertad para utilizar el empleo público como una herramienta de distribución de beneficios. Pero al mismo tiempo la autoridad política necesita un Estado que funcione, necesita un Estado con funcionarios capaces que sean honestos y que puedan implementar políticas públicas para que los ciudadanos sientan que el político está cumpliendo con sus promesas de campaña, ¿no? Y entonces ella dice, esto es algo que los políticos siempre tienen dificultades para manejar y lamentablemente en muchos países latinoamericanos prima la lógica más clientelística, más cortoplacista, y más bien son relativamente excepcionales las condiciones que permiten que los políticos digan, oigan, en realidad lo que a todos nos conviene es tener un Estado que funcione bien, ¿no es cierto? Eso nos va a dar más legitimidad, más reconocimiento, y nos conviene apostar por fortalecer el Estado, ¿no? Yo diría que en los últimos años en nuestro país, paradójicamente, la debilidad de los partidos políticos hizo que no hubiese tanta presión sobre el empleo público como en años, por ejemplo, como en la década de los años 80, ¿no? En nuestro país, ¿no? Es decir, quienes han llegado a la presidencia llegaban con partidos muy improvisados, muy débiles, y digamos, no tenían detrás una gran clientela que satisfacer. Y entonces, en los últimos años en el Estado peruano, esto permitió un poco bajo el radar, un poco una lógica de perfil bajo, ir en algunas áreas estatales, ir construyendo algunas áreas en donde se fue construyendo con una lógica meritocrática, ¿no? Se fueron creando islas de eficiencia, islas de excelencia, que se fueron replicando en diferentes sectores,
Y todo esto ha llevado a que si es que uno mira, por ejemplo, un informe reciente preparado por el Banco Interamericano de Desarrollo, el panorama de las administraciones públicas en América Latina y el Caribe, vemos que Perú es uno de los países que hasta el año 2020 había sido uno de los que más había avanzado en construir una carrera pública y crear niveles de eficiencia y de meritocracia mínimamente viables, ¿no? Entonces, tenemos un Estado con múltiples carencias, pero algo habíamos avanzado en los últimos años, ¿no? Por ejemplo, desde el año 2008 tenemos la Autoridad Nacional del Servicio Civil, que precisamente fue dirigida por Juan José Martínez en una época. Tenemos la Ley del Servicio Civil, ¿no? Y, en fin, en algunas áreas del Estado logramos tener avances importantes, ¿no? Y claro, entonces, no es que de lo mismo el cambio que estamos mirando con el gobierno actual, ¿no? Realmente tenemos mucho que perder. En estos días estamos hablando, por ejemplo, de cómo se está poniendo en riesgo uno de los pocos méritos consensuados que tenía este gobierno, que es avanzar con el proceso de vacunación por los cambios que se están dando en el Ministerio de Salud, ¿no? Entonces, ese es el telón de fondo de esta conversación. Y en esta conversación quisiera empezar el diálogo con Eduardo Vega, que como ustedes saben, él ha tenido el cargo también de defensor del pueblo, ha presidido la Comisión Presidencial de Integridad, ¿no es cierto?, que hizo recomendaciones para fortalecer la integridad en el Estado peruano, ha liderado una investigación sobre la corrupción en las regiones, y quisiera empezar preguntándole, Eduardo, cuál es la impresión que tiene de lo que está pasando, ¿no? Considerando que el gobierno actual proviene, digamos, de un partido con una base regional muy importante, ¿no es cierto? Y se ha dicho, muchos analistas comentan que muchas de las prácticas muy débilmente o muy antiinstitucionales, ¿no?, que miramos en el Estado, se asemejan a prácticas que lamentablemente son comunes en los espacios regionales, ¿no? Bueno, y esas prácticas de un manejo más patrimonial, más clientelístico del Estado, efectivamente abren las puertas para prácticas de corrupción, ¿no? Pero entonces, desde tu perspectiva, Eduardo, ¿cuál sería tu diagnóstico de lo que está pasando sobre la base de tu experiencia en temas de corrupción en regiones y reflexión sobre temas de integridad en el sector público? Adelante. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias a la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica por permitirme compartir este panel con Alexandra, Giselle y Juan José. Permíteme, antes de responder esta pregunta que me formulas, también dar alguna opinión sobre este interesante título y duro título que se le ha puesto al evento, ¿no? El riesgo del desmantelamiento de la administración pública, ¿no? Creo que alude, y así lo dice el diccionario, a derribar, ¿no? El riesgo de derribar o desmontar algo, especialmente clausurar o demoler un edificio u otro tipo de construcción, nuestro Estado finalmente, ¿no? Con el fin de interrumpir o impedir alguna actividad, ¿no? Entonces, estamos hablando finalmente de poner en riesgo la gobernabilidad del país, desmontando o trabando lo que se ha avanzado, y esto se puede realizar, este desmantelamiento, siguiendo un poco las palabras que tú nos decías, Martín, se puede realizar por impericia, muchas veces, por incompetencia, por improvisación, por corrupción también, por supuesto, o una mezcla de todos ellos, de todos estos elementos, ¿no? Impericia, incompetencia, improvisación o corrupción. Creo que ahí está en este momento, lamentablemente hay que decirlo, con mucha sinceridad, con una reflexión serena, el riesgo del desmantelamiento de este gobierno. ¿Y cuál es ese riesgo que yo veo en este momento en la administración? A mí me parece que hay tres riesgos que se pueden notar claramente y que hay alguna evidencia que ya va por ahí mostrándose en los medios de comunicación, en fin, en diversos análisis también que se han hecho al respecto. El primero yo diría que es el riesgo de la falta de un impulso
al diseño, aprobación e implementación de políticas públicas en temas sensibles como salud, educación, empleo, producción o el propio fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, o en temas mucho más específicos como trata de personas u otros, ¿no? Creo que allí la improvisación es todavía el signo distintivo. Estos 7 meses de gobierno no han permitido todavía la aprobación de un número importante de políticas públicas. Hay una a la que me referiré más adelante, ¿no? Un segundo riesgo que veo, y estoy seguro que mis colegas se van a referir con mucho mayor detalle, es el que se refiere a los malos nombramientos, a esta renovación permanente de ministros, de viceministros en sectores claves, producto de los malos nombramientos o de los cuestionamientos que tenían estas personas. Pero quizás lo más saltante aquí es la pérdida de cuadros técnicos importantes que toda administración pública necesita para poder llevar adelante sus objetivos, sus planes, sus metas, ¿no? Y que en el fondo han impedido o están impidiendo en estos meses que no se le dé continuidad a aquellas actividades que estaban llevándose bien. Tú has mencionado claramente el ejemplo de salud, o aquellas otras que se decidan implementar y que se requiere, por tanto, de personal técnico calificado. Y un tercer elemento, sin duda, que es la pregunta directa que me haces, es el de, yo diría, el recrudecimiento, la vuelta con una mayor, digamos, insistencia de una corrupción sistemática, aquella que se produce en el Estado, en los contratos, en las licitaciones, y que lamentablemente en la época de pandemia, en estos 2 años que llevamos de pandemia, no se detuvo. No se detuvo, y que hoy día más bien también se ve como un elemento que viene recargado al ver un Estado débil, al ver un gobierno permisible y poco transparente frente a la corrupción. No basta, lo he dicho en varias oportunidades, con un discurso de lucha contra la corrupción que se ha señalado y lo señala el señor presidente en distintas ocasiones. Se requiere de estrategias concretas que permitan desterrar la corrupción que por décadas, por cierto, han estado presentes en el país y que todos conocemos. De políticas de prevención de la corrupción, de políticas mucho más claras de transparencia y rendición de cuentas. Ayer veía que salía una norma al respecto por parte de la Secretaría de Integridad Pública, y que permita un trabajo, que el Ejecutivo permita un trabajo mucho más efectivo de los órganos de control, de fiscalización y, por cierto, de sanción también, ¿no? Y esto sin duda en regiones se ve también con mucha mayor claridad. Me voy a referir muy brevemente a ellos. Entonces, un gobierno de 5 años tenía que fijar, yo creo que en estos primeros meses de trabajo, cuáles eran sus líneas maestras para hacer de estos 3 terrenos: las políticas públicas, la meritocracia, el personal, los ministros, los equipos técnicos y la lucha contra la corrupción, tareas claves que podrían enfocar y guiar el trabajo de estos 5 años. Pero lo que hemos visto es que de alguna manera no se ha llevado adelante estas propuestas, se ha paralizado o casi paralizado muchos de los diseños y aprobaciones de políticas públicas que ya venían. No quiero comparar, pero simplemente como dato objetivo señalar que en la gestión del presidente Sagasti se aprobaron 15 políticas públicas sectoriales o multisectoriales en diversos temas, ¿no? Como la gestión de riesgos de desastres, contra las drogas, para las personas adultas mayores, personas con discapacidad, empleo decente, niños, niñas y adolescentes, el tema indígena, por supuesto, vivienda y urbanismo, ambiente, en fin. O en los temas que me tocó a mí directamente ver, había el tema de la política agraria, para mí muy importante el avance de esto. En los temas que me tocó a mí ver en el sector justicia, un plan nacional de acción sobre empresas y derechos humanos, que creo que hubiese sido muy útil frente a este desastre que tuvimos con el tema de Repsol y el derrame de petróleo en el mar. O la política pública en materia de justicia, que hasta el día de hoy, luego de 7 meses, no ha tenido una sola reunión del Consejo para la Reforma de la Justicia, que lo preside justamente el presidente de la República, ¿no?
Entonces, ¿cuántas de estas políticas se han seguido? Yo puedo afirmar con mucha claridad que muy pocas, casi ninguna se ha seguido. ¿Qué ha hecho el actual gobierno? Pues en octubre, el 16 de octubre de este año, publicó el Decreto Supremo 164/2021 PCM, en el cual aprueba la Política General de Gobierno para el periodo 2021-2026. Y salvo que me corrijan, esta es la única política pública que se ha aprobado en este gobierno, que tiene 10 ejes que desarrollan diversos temas, ¿no? La generación de bienestar y protección social, la reactivación económica, el impulso de la ciencia y tecnología e innovación, pero ahí quedó, no hemos visto más desarrollo de este tema, el fortalecimiento del sistema educativo, veremos ahora el inicio del año escolar ya de modo presencial, la descentralización y fortalecimiento, a mí me queda claro que este es un elemento central, pero que tiene que ser abordado con todas las implicancias y problemas que este tiene, y otros más que sin duda no me voy a detener en ellos, pero también, por ejemplo, estaba el tema agrario nuevamente, conocido o llamado como la segunda reforma agraria. De esto muy poco se ha avanzado, muy poco se ha hecho. He podido rastrear, identificar que se ha aprobado una estrategia nacional de cuidados, por ejemplo, para el 2018, que sigue, ¿no?, las políticas que se iniciaron en el 2018 y 2019 y que se espera que la norma se apruebe este año, o una nueva política de lavado de activos en el país que esperemos también que este año sea aprobado, ¿no? De la reforma, de la segunda reforma agraria, como les digo, todo está básicamente en el discurso, pero cuando uno aterriza a mirar qué se ha avanzado, no hay mayor trabajo, ¿no? En justicia, me detengo ahí, el Plan de Empresas y Derechos Humanos creo que era una buena oportunidad para continuar un trabajo que costó mucho sentar en una mesa multiactor, se le llamó en ese momento, a las empresas, a los gremios empresariales, a las organizaciones sociedad civil, a los pueblos indígenas, a los gremios laborales con los cuales se había diseñado este plan de empresas y derechos humanos. No se ha retomado, hay sin duda ahí una parálisis que es necesario llevar adelante. El equipo, de alguna manera, se ha desestructurado, el equipo que llevaba adelante este trabajo, y no hay más. En la política de reforma del sistema de justicia, creado por ley, presidido por el presidente de la República, en estos 7 meses no ha habido ni una sola reunión de trabajo y se dejó un plan muy concreto, una propuesta muy concreta aprobada, incluso con presupuesto para los próximos 5 años, que validada por el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría General, la Defensoría del Pueblo, la Junta Nacional de Justicia, pero que sin duda no lleva adelante, ¿no? Entonces creo que para terminar este primer punto, el signo es la improvisación. No me voy a detener en la parte del personal, de los ministros y los cambios, porque me parece que ahí con mucha mayor solvencia lo hacen mis colegas, ¿no? Pero hay un riesgo de desmantelamiento de la administración pública cuando se nombra funcionarios ineficientes, incompetentes o con serios cuestionamientos de corrupción, ¿no? Cuando solo se ve el corto plazo, digamos, el cuoteo político y no se ve finalmente las políticas públicas que este gobierno tiene que impulsar porque tiene un horizonte mucho más largo de trabajo, ¿no? Creo que ahí hay un elemento central. Y en el tema de integridad, que es la pregunta que tú me formulas, Martín, creo que, vuelvo a repetir, desde un inicio se señaló que hay poca transparencia en este gobierno y el caso más saltante, el de Zarratea, finalmente está teñido por una falta de transparencia en la manera de brindar información, en la manera como se reúne las altas autoridades del gobierno, el presidente de la República, con personas que en muchos casos son proveedoras del Estado. Hoy día, la denuncia central de un medio importante de comunicación, La República, habla de que en este gobierno empresas chinas ganaron contratos por 1.800 millones de soles y donde de alguna manera están comprometidos algunas personas cercanas al presidente de la República. Sin duda eso requiere una aclaración, requiere que podamos ver cómo se está manejando el tema de los contratos, el tema de las licitaciones, que es un tema central si se quiere realmente combatir la corrupción. Yo he visto efectivamente, como decías, mucho del tema del nivel regional y lo que hay ahí, y lo que llamamos en su momento, fue el círculo de la corrupción en los gobiernos regionales. Y claramente empiezan
y esto tú lo conoces mejor, Martín, en las propias elecciones regionales, en la manera como se financian las campañas electorales en las regiones del país. Y espero, y quizás aquí una alerta y una llamada en buena onda, de que las próximas elecciones podamos tener los ojos bien abiertos, ya hay la normatividad para eso, para evitar que se siga filtrando dineros ilícitos o dineros simplemente que no rinden ninguna cuenta a las campañas electorales de las regiones, que es el modo en que luego se generan estas prebendas para que futuros, digamos, proveedores del Estado tengan privilegios, tengan las mejores posibilidades de ganar este tipo de contratos. Ahí está, creo yo, un elemento central de cómo ha venido funcionando la corrupción en diversas regiones del país, y muestra de ellos es que cerca de 19 gobernadores regionales tienen hoy en día procesos abiertos por corrupción, y varios de ellos ya en prisión, también sea con prisión preventiva o en muchos casos con condenas ya abiertas, ¿no? Creo que las regiones van mostrando algo que efectivamente se ha producido. Hemos podido ver el caso de Junín, que no ha sido extraño. El líder del partido político Perú Libre tiene finalmente una condena por estos casos, y eso sin duda muestra cómo la corrupción ha tomado y está de alguna manera presente en las regiones, y en medio de la pandemia eso ha continuado funcionando. Quiero un último minuto referirme a un tema muy sensible hoy en día y que está abordado por la prensa. Yo he tenido oportunidad de verlo y en su momento me pronuncié. El tema es la colaboración eficaz. Colegas, se quiere debilitar esta herramienta jurídica que es importante para justamente combatir el crimen organizado o diversas formas de crimen organizado. La corrupción finalmente es una de ellas, el lavado de activos, u otras formas que no son fáciles de detectar por pruebas evidentes, sino que se requiere que personas que han participado del delito puedan efectivamente reconocer el delito, pero también aportar elementos para reducir su situación legal, sus penas, ¿no? Y en su momento, en el Congreso anterior, se quiso aprobar una norma que debilitaba esta situación. Nosotros nos opusimos fuertemente a ello, y hoy día se insiste, y hay un dictamen que justamente debilita esta figura, y que ha sido señalada por los fiscales, por los procuradores, y por abogados expertos en estos temas, que no podemos permitir que de alguna manera se debilite una herramienta tan importante para luchar contra la corrupción en el país. Muchas gracias, colegas. Muchas gracias, Eduardo. Un comentario chiquito a lo que acabas de decir, que lamentablemente parte del drama del país es que a los problemas del Poder Ejecutivo, que tú has señalado muy bien, están también los problemas del Congreso, ¿no? Y también hay problemas de malos nombramientos, de inestabilidad en los cargos en el Congreso de la República, e iniciativas de ley como la que estás mencionando y varias otras que se podrían mencionar, ¿no? Entonces, quería pedirte un breve comentario sobre eso también, ¿no? Mirando la acera del frente en el lado del Congreso, también encontramos lamentablemente iniciativas que van en contra de la lógica de construir carrera pública, fortalecer el Estado y fortalecer mecanismos de integridad y transparencia, ¿no? Sí. Gracias, Martín. Yo quizás se me pasó por acelerar el término. Se te fue el audio. Sí, Bien. gracias, Martín. Sí. Te decía, sí, creo que hay 2 o 3 temas que claramente se ve como intereses que van en contra de digamos, del bien común, de fortalecer algunas líneas en materia de lucha contra la corrupción, de ética, de integridad, están de alguna manera vinculando a sectores del Congreso de la República con también intereses que está promoviendo el Ejecutivo de alguna manera. Uno de ellos, ya lo he mencionado, creo que claramente es cómo enfrentamos la corrupción y cómo nos dotamos de herramientas que puedan ayudarnos a esa tarea. Y esa herramienta hoy en día, en los últimos años, ha sido la colaboración eficaz, ¿no? Se quiere
se quiere de alguna manera debilitar esta herramienta porque se teme que pueda efectivamente llegar a afectar a personajes que están involucrados en diversos casos que hoy día investiga tanto la Procuraduría como el propio Ministerio Público. Y se alega que lo que se quiere es darle un manto de mayor protección de los derechos humanos. Los derechos humanos no están en riesgo frente a la colaboración eficaz. Los abogados defensores lo saben perfectamente, tienen las garantías para poder defender esto, pero no lo hacen. Creo que el otro elemento en el que ha mostrado cómo se conjugan estos intereses entre Congreso de la República y Ejecutivo, por ejemplo, es todo el tema de transporte, ¿no? Y ahí la pieza clave fue hasta hace algunos días el ministro de Transportes y Comunicaciones que ha renunciado, pero detrás de eso había una serie de elementos como los taxis colectivos, ¿no? La formalización, yo diría, nefasta de los taxis colectivos en el país y todo lo que eso implica. Es decir, la informalidad llevada o queriendo ser llevada a su máxima expresión y dándole todas las garantías, sin cuidar más bien lo que significa hoy en día el respeto al ciudadano, al peatón, a aquellos que queremos un tránsito mucho más ordenado y mucho más formal en el país, ¿no? Y un tercer elemento puede ser estos referidos a la educación, finalmente, ¿no? Cómo se ha trabajado el tema de la SUNEDU y cómo de alguna manera se ha puesto en cuestión lo que se ha venido avanzando en ese trabajo, ¿no? Creo que hay, entonces, efectivamente, hay que mirar las dos eras, hay que mirar cómo el Estado en general está abordando temas difíciles y cómo no lo está haciendo en una perspectiva de mejorar, de fortalecer la gobernabilidad, sino más bien de debilitarla en este tiempo, ¿no? Muchas gracias, Eduardo. Le damos la palabra a continuación a Juan José Martínez. Juan José tiene una perspectiva puede tener una perspectiva muy interesante porque él fue efectivamente director de la Autoridad Nacional de Servicio Civil. Él conoce muy bien los intentos de construir una carrera pública dentro del sector público, los avances que se dieron y los problemas que se dieron también para que este tipo de reformas pues dieran mejores frutos. Y en ese contexto es que está pasando lo que Eduardo ha planteado bastante bien, ¿no? Entonces quería preguntarle a Juan José, desde su experiencia, cuál es el diagnóstico que hace de lo que está ocurriendo y qué consecuencias puede tener, ¿no? Respecto a los intentos de reforma en los que estábamos. Juan José, adelante. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gran gusto estar aquí con todos ustedes y con destacados colegas, además en la escuela. Mira, lo que yo veo, y eso ya lo planteábamos desde la época en que pasé por servir, era que lo que está pasando ahora no es otra cosa que una realidad que no hemos visto desde Lima, que ya venía ocurriendo en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales, claramente. Claramente, y Eduardo ha realizado investigaciones sobre temas de integridad, corrupción, ahí se veía eso. Este clientelismo, esta toma de órganos del Estado, niveles del Estado, de gobiernos regionales y gobiernos locales, ya venía ocurriendo, no es una cosa nueva. Justamente la construcción de un servicio civil era como la medida para tratar de evitar eso. Entonces, ese es un problema que lo que ha pasado es que esta situación que se venía dando en gobiernos regionales y locales, ahora ha subido al gobierno nacional y por eso se hace más visible. Ahora ha subido al gobierno nacional, al Poder Ejecutivo, y claro, es chocante porque desde el Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo tiene la mayoría de la rectoría en los sistemas administrativos y sistemas funcionales, es chocante ver que esto está ocurriendo, porque de alguna manera el Poder Ejecutivo en esos roles rectores que tiene, es quien tiene que empezar a poner orden, a dar una guía, a establecer políticas en ese sentido, y claro, lo que vemos es que justamente más bien todo aquello que se ha querido combatir o se ha querido minimizar, ahora está ocurriendo inclusive a nivel del Poder Ejecutivo. Entonces, eso es, digamos, lo que venía ocurriendo. Desde la perspectiva, entonces, del servicio civil, eso ha estado pasando. Ahora, muchas personas, y eso particularmente a mí me generó críticas, es que le jugaban todo o tenían una creencia de que la ley del servicio civil y el tránsito era la bala de plata que iba a solucionar todos los problemas. Había esa creencia.
y inclusive a nivel de muchos expertos, cuando hablan del servicio civil y la reforma del servicio civil, solamente se centran en la ley de servicio civil y no se centran en otros aspectos. Y claro, esa ha sido una apuesta grande que se dio desde el año 2011, cuando se empezó a trabajar los proyectos, luego se tramitó esto ante el Congreso, finalmente en 2013 se consiguió que en el Congreso se aprobara, pero creo que lo que no se calculó era la labor gigantesca que implicaba. En algún momento hemos conversado de esto también, hacíamos números y decíamos que el conjunto de personas que tendrían que emigrar al nuevo régimen, en la época en que yo estaba, eran más o menos entre 600.000 y 650.000, grosso modo. Lo cual, dicho sea de paso, y como nota a pie de página, ¿por qué doy estos números aproximados? Porque nadie tiene el número exacto de cuántos servidores públicos hay en el país. Yo cuando entré a servir, y lo cuento como anécdota siempre, pensaba que uno podía darle enter a un sistema y ahí aparecía todo el listado de personas. Pero resulta que Servir no lo tiene. Servir lo tiene que construir en base a varias fuentes de información. El Ministerio de Economía y Finanzas no tiene ese dato, no lo tiene hasta ahora. Ahora solamente registra, por ejemplo, no tienen registrados a los servidores públicos de municipalidades distritales, que es un buen grupo. Entonces, esos números son importantes y no tenemos información. ¿Cómo tomamos decisiones si no tenemos información? Pero vuelvo al tema de los 600 o 650.000, que a lo mejor hoy día serán 700.000. Hagamos números. Digamos que fueran 600.000. Si hiciéramos un proceso sostenido de reforma, con apoyo político, con consenso social, con la participación de expertos, con toda la administración pública alineada, o sea, PCM, Servir, MEF, y todas las entidades donde se tiene que hacer tránsito, imaginémonos que lográramos ese milagro y lo pudiéramos hacer en 20 años. 600.000 entre 20 son 30.000 personas migrando por año por 20 años. 2.500 todos los meses por 20 años. Entonces, creo que no miramos que la labor era gigantesca, sostenida. Y aquí viene una nota también importante. Los políticos no entienden esto. Cada vez que pasaba algo y había problemas, se estresaban y decían, esto es un problema de servicio civil, Servir, ¿qué has hecho? Y no entendían esto. Claro, eso no quita que en el proceso también hay que reconocer que ha habido también un exceso de regulación, que existe en otros sistemas administrativos, también eso hay que decirlo. Entonces, eso es importante considerar. Entonces, el proceso por sí mismo era largo, era complejo. Y la fe que muchos tenían era que eso iba a cambiar todo. Yo creo que aquí hay una visión, o ha habido una visión de que las normas por sí solas cambian la realidad. Y en verdad, esa era una limitación. Porque desde mi perspectiva, los problemas que tiene el servicio civil, que son, digamos, en eso hay consenso, de que son el elemento más importante en el funcionamiento de las organizaciones, sean públicas o sean privadas, son las personas, son los recursos humanos, es que necesitamos los mejores recursos humanos que podemos conseguir. Y en el caso del sector público, ahí creo que nos ayuda mucho para entender este problema o este fenómeno, la economía con esta teoría que se llama del agente principal. Todas estas acciones que encontramos, que son fallas de integridad, fallas de desempeño, hasta corrupción, que es el ejemplo más exagerado, no son otra cosa que manifestaciones de alguna forma de abuso. Hay situaciones en donde alguien abusa un poquito y hay situaciones donde se abusa un montón porque recibe una coima de varios millones. Pero también es abuso el llegar tarde, también es abuso el cobrar cuando no estoy, también es abuso cobrar viáticos cuando no he viajado, o pasar facturas como si fueran viáticos cuando no lo estoy haciendo, o no ir a dictar clases y hacer como que estoy. Entonces, todas esas manifestaciones, todos esos hechos son manifestaciones de este problema de agencia, de estas situaciones de abuso. Y lo que se tiene que conseguir en un sistema de servicio civil son 3 cosas. Primero, filtrar a la gente para que entre la mejor gente posible. No solamente por capacidades técnicas, sino también buscar reclutar, buscar que ingrese al sector público personas que tienen justamente eso, cierta vocación por trabajar en el sector público. Y claro, lo que ustedes han mencionado es que, y lo que se ve, es que han ingresado personas al sector público masivamente por las razones incorrectas.
porque soy del partido, porque soy amigo, porque financié la campaña, porque soy del mismo colegio profesional, por N razones que no son las razones de saber cumplir el perfil y tener las capacidades y la vocación para trabajar en el sector público. El segundo problema es el de desempeño, porque imaginemos que superamos el primer tema. Siempre hay un tema de desempeño y hay que generar incentivos adecuados en las personas. Una cosa que no existe, prácticamente no existe en el sector público, son incentivos o positivos o negativos. O sea, no me premian si es que hago bien o mal mi labor. Hay dos personas que pueden estar 8 horas en la oficina, en la época en que uno está en el sistema presencial. Unas cumplen con su labor y suman, le generan valor a su organización y reciben un sueldo fijo, y otras que formalmente cumplen, porque también están en las 8 horas, les pagan lo mismo. Y el sistema negativo, que son estos sistemas, los sistemas disciplinarios, tampoco funciona. Porque una cosa que justamente estábamos trabajando con otro grupo de personas es analizar el sistema disciplinario, y lo que se ha encontrado, o lo que estamos encontrando, es que nos estamos enfocando en faltas menores, en faltas muy rutinarias, y los verdaderos problemas de la gestión que podrían generar, donde se podrían generar incentivos a través de las sanciones, no se están dando. Y el tercer efecto ya es una distorsión de lo segundo. Hay personas que ingresaron al sector público simplemente para aprovecharse de eso. Entonces, tenemos que generar herramientas consistentes para que esas personas salgan del sector público. No podemos mantener situaciones de corrupción o de mal desempeño o de negligencia abierta en las entidades. Y eso, por ejemplo, ahora en el tema de la pandemia se está visibilizando. Conversando con muchos colegas, mucha gente me comenta que se nota quienes suman a la institución. Y se nota que hay una bolsa de personas que no suman, que prácticamente podrían no existir, se podría prescindir de ellos, y no pasa nada con la organización. La organización más o menos sigue funcionando. Uno creería que no existen reglas respecto de esto. Y resulta que existen reglas. Prácticamente desde el año 2000 en adelante, a partir del gobierno de transición del presidente Paniagua, se empezó a hablar del servicio civil. De hecho, él nombró una comisión donde se hizo un diagnóstico, y es bien curioso porque si uno leyera ese diagnóstico sin saber la fecha, pensaría que que ese diagnóstico es de la actualidad. Muchos de esos problemas se mantienen. Y a partir de eso se hizo una primera reforma entre el año 2000 y 2005, se dio, por ejemplo, una ley que todavía está vigente, que es la Ley de Marco de Empleo Público, donde esa fue una primera ola de reformas, donde se quisieron sacar varias leyes, y se frustraron, porque evidentemente estas reformas tienen también opositores. Luego hubo una segunda ola de reformas que se concretó en el año 2008, con la dación de un grupo de decretos legislativos, donde se creó Servir se crea por el decreto legislativo 1023. Luego, en el siguiente gobierno, entre el 2012 y el 2015, viene esta siguiente ola de reformas, que es donde se da la ley de servicio civil, que además fue un trabajo bien grande, porque se trabajó con el Congreso. A diferencia de otras normas en donde se dieron decretos legislativos, acá se aprobó una ley con el Congreso, se logró convencer al Congreso en eso. Pero como digo, creo que nos hemos enfocado en el proceso de hablar solamente de la ley y no del tránsito. Cuando hay todas estas reglas de que, oye, se entra por concurso, se entra si hay plaza, se entra si hay requisitos, si cumples con los requisitos del perfil. Esas reglas existen y no son de la ley de servicio civil, sino yo diría que existen desde siempre, por lo menos las tengo identificadas desde el año 2005 con la Ley Marco de Empleo Público. Entonces, una cosa que se quería potenciar en Servir es esto que llamamos la rectoría. Generarle músculo a Servir para que pudiera supervisar y atacar ese primer problema de los ingresos. Y cuando abrimos, digamos, canales de comunicación con la ciudadanía y con los mismos servidores, empezaron a ver muchas cosas que ya se decían bajo la mesa, o se decían a voz baja, que era, oye, tal concurso está arreglado. Es más, una cosa que a mí me parecía vergonzosa era que la gente en las entidades públicas hablaba de mi CAS. O sea, la modalidad de entrar era, alguien entraba, me contrataban como locador de servicios al comienzo por 3, 6 meses hasta que se hicieran los trámites para generar la plaza CAS, y luego se iba a hacer el concurso. Y ya se sabía, y como digo, la práctica era tan común que las personas en la entidad pública decían, estoy como locador, pero ya sale mi CAS, cuando la regla era un concurso. Y si es un concurso, nadie puede tener asegurado el puesto. Con esto lo que quiero decir es que reglas había, o hay.
Y parte del tema es el enforcement de las reglas. Y esto no es un tema solamente de recursos humanos como sistema administrativo, sino yo creo que es algo que se extiende a todos los sistemas administrativos. Tenemos un montón de reglas, pero no tenemos enforcement y no tenemos formas de supervisar y hacer cumplir esas reglas, o no lo hemos querido hacer, y en muchos casos ni siquiera tenemos información. Otro ejemplo vinculado a recursos humanos es lo que ha pasado, por ejemplo, con las entidades en pagos vinculados a negociación colectiva. El Ministerio de Economía y Finanzas, que tendría que tener información sobre eso, recién se empezó a dar cuenta hace 2015, 2016, 2017. Y por eso en 2018 pusieron una regla en la ley de presupuesto de ese año para crear lo que se llama las partidas restringidas, que era algo así como congelar partidas sobre temas de personal o pagos a personal si es que la entidad no lo había sustentado adecuadamente. Y se armó una bien grande porque las entidades no podían utilizar esos recursos. Me acuerdo claramente que en 2018, 2009 hubieron huelgas de RENIEC en registros públicos en diversas entidades porque les habían congelado las partidas. Eso existía desde hace tiempo. ¿Cómo es posible que nadie se diera cuenta? Y ahí viene el otro tema de los incentivos. Se ha dejado pasar una ley que es un gran riesgo y que va a sumar mucho y va a generar un gran riesgo en la estabilidad y suma en esto que ustedes están llamando el desmantelamiento de la administración pública. Tenemos una ley de negociación colectiva que lo que dice es, puedes negociar todo. El MEF acaba de publicar hace unos días un informe donde lo que se demandan son más de 99.900 millones de soles. Eso es más del 50% del presupuesto público del 2022. Y una cosa que no ha dicho el MEF es que su informe no es completo, porque en ese informe solamente están considerando 40 municipalidades. Hasta donde yo sabía son casi 2.000. Entonces falta información ahí. No están consideradas las empresas públicas. No están consideradas diversas entidades que no han registrado porque no han querido darle información al Ministerio de Economía. Y otra vez, hay reglas, pero sin enforcement, sin capacidad de hacer que se cumplan. Y el Ministerio de Economía dice, el espacio fiscal para negociación colectiva son solamente 1.000 millones. O sea, es más o menos 100-1. Y el otro problema es que, tal como está diseñada esa norma, lo que dice esa norma es que no puedes impugnarla. No puedes impugnar la negociación colectiva, el convenio colectivo o los laudos arbitrales si es que no lo pagas primero. Entonces, eso va a generar conflictos en el sistema. ¿Y por qué digo que eso afecta el tema del desempeño? Porque la negociación colectiva podría haber sido debería ser un instrumento para promover o para generar incentivos adecuados en los servidores. Hoy día es un mecanismo simplemente para extraer recursos de las entidades públicas. Y además en el sistema se ha diseñado de tal manera que lo que se obtiene se convierte en algo permanente, así el convenio colectivo o así el plazo del laudo haya vencido. Con lo cual la presión sobre los ingresos y sobre los gastos de las entidades estatales va a ir incrementándose. Otro punto importante que no se ha dicho y que que llama la atención es que en esa ley de negociación colectiva había un artículo que al final salió en la ley, se aprobó y entró en vigencia, por el cual se le quitó toda la protección legal que tenía Servir. Servir en el decreto legislativo 1023 tenía una protección especial para su presidente ejecutivo. Era lo que se llama un funcionario de remoción regulada. Ese artículo se voló en una disposición derogatoria de esta ley de negociación colectiva. Entonces, hoy día, Servir, la cabeza de Servir puede ser removida en cualquier momento. Eso claramente debilita el sistema y eso claramente indica hacia dónde estaban dirigidas las balas. Y bueno, creo que me quedo por aquí por el momento para después seguir conversando. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan José. Para la rueda final, quisiera pedirte también una reflexión sobre, dado el diagnóstico que nos has hecho muy, muy bien, qué es lo que qué podríamos hacer dado este diagnóstico, ¿no? Y cuáles son los espacios de resistencia que hay en la administración pública dado que no hay mucha voluntad política para enfrentar este tipo de problemas y desde la sociedad civil, digamos, qué banderas, ¿no? deberíamos tener digamos, sobre qué puntos deberíamos incidir para evitar que se produzca el desmantelamiento que estamos teniendo, ¿no? Ahora,
Ya son las 7:50, entonces, Giselle, no sé si me permites darle la palabra a Alexandra, porque Alexandra me pidió ausentarse un poco antes de que termine esta sesión, porque se le cruza con otra actividad. Entonces, si te parece bien, le daría la palabra a Alexandra. Gracias, Giselle. Alexandra, yo quería que en el marco de toda esta reflexión, tú nos comentes un poco, bueno, puedes comentar, por supuesto, qué elementos de diagnóstico te parece que sería importante reforzar, pero también que nos comentes cuál es tu opinión sobre las respuestas que está habiendo respecto al problema que estamos detectando, ¿no? Por ejemplo, en el Congreso se aprobó una ley que establece requisitos para el nombramiento de altos funcionarios, ministros, ¿no es cierto?, que acaba de ser observada por el presidente de la República, y luego se dio también otra ley que establece requisitos para el nombramiento de viceministros, secretarios generales, ¿no? Y entonces, esa es como la respuesta que está viniendo desde el Congreso, ¿no? Poner requisitos más exigentes para poder evitar, ¿no es cierto?, esta lógica de la que estamos hablando. Pero esta respuesta también tiene sus bemoles, ¿no? Entonces, a la luz de lo que estamos conversando, ¿cómo ves tú las respuestas que están viniendo desde el Congreso para ponerle freno, para intentar contener esta dinámica que estamos observando, y por dónde crees tú que deberían ir las soluciones y la agenda hacia el futuro? Adelante. Gracias, Martín. Bueno, en principio agradezco a la Universidad la PUC por habernos invitado. Creo que es interesante generar estos espacios desde las diferentes casas de escuelas de gestión pública, ¿no?, en donde nos encontramos. Creo que la academia debe generar más estos espacios para compartir un poco lo que viene pasando y para generar este punto de encuentro con los servidores públicos que hoy sí se encuentran muy comprometidos y con ganas de capacitarse y de aprender más herramientas de políticas públicas, de gestión pública, digamos, para generar la transformación que se necesita, ¿no? En esa línea, frente a lo que viene pasando, que creo que el titular de este evento, el título de este evento es el diagnóstico, digamos, que tenemos. Las respuestas terminan siendo, me parece, muy bien intencionadas, pero bastante reactivas, con una mirada muy de corto plazo, ¿no? Yo diría que nuevamente estamos atorados en tratar de solucionar los síntomas y no esta enfermedad, ¿no?, que tenemos en todo el sistema del espacio público, digamos, del sector público, que nace sin lugar a dudas con problemas en la clase política, pero que calan también en problemas internos dentro del Estado y que generan pues serias incapacidades para fortalecer la institucionalidad y por lo tanto para transformar los recursos públicos en políticas públicas que a su vez pues terminan entregando soluciones a la gente, ¿no? Estas leyes que ha tratado de sacar el Congreso y que entiendo hoy día ha sido observada, una de ellas con argumentos que no son pues nada sólidos, tampoco son por sí mismas la solución, porque pretenden establecer requisitos o condiciones sumamente mínimas, digamos, que debería tener por sentado el líder de cada sector, digamos, de que es lo mínimo que debería tener un equipo, digamos, que va a ocupar estos puestos clave en el Estado, ¿no? Algo que es importante mencionar y en donde la ciudadanía tiene que ser consciente es que un gobierno que tiene un interés genuino de solucionar los problemas del país, digamos, sobre todo de solucionar los problemas a los más vulnerables, ¿no?, al pueblo, como se repite tantas veces, debería justamente priorizar la formación de un equipo sólido, ¿no?, de personas capacitadas para enfrentar estos desafíos que existen en el Estado y poder pues entregar por fin estas soluciones que la gente viene demandando desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero estos requisitos, nuevamente regreso a esta última ley que se aprobó en el Congreso, son meramente mínimos, ¿no? Son 8 años de experiencia para ocupar cargos directivos como directores generales o viceministros, que son cargos gerenciales de alta dirección, digamos, muy, muy importantes, y haber terminado al menos la educación superior, ¿no? No se habla, por ejemplo, de
la necesidad de trabajar o de tener una especialidad en posgrado, digamos que me parece importante, ¿no? En el sector privado, si miramos puestos claves del sector privado, una condición mínima es tener un posgrado para ser un directivo competitivo. En el Estado deberíamos también promover esta especialidad, ¿no? Creo que finalmente los problemas públicos, que son problemas grandes, complejos, multidimensionales, requieren que todas las disciplinas, todas las carreras aporten, digamos, en la solución de estos problemas públicos, pero se necesita también de una formación extra que entienda todo el proceso de elaboración, diseño, implementación, antes agendación, digamos, de la política pública, ¿no? El monitoreo, evaluación, y eso se está pasando, digamos, se está minimizando, digamos, la importancia de esta especialidad que me parece clave justamente para convertir los recursos públicos, como decía, en soluciones para la gente, ¿no? Entonces, regresando un poco a lo que dijo además Juan José respecto a la reforma del servicio civil, creo que más que apuntar a una ley con requisitos mínimos, se debería apuntar y rescatar, ¿no? Todo este intento de la creación de esta gran reforma para crear un cuerpo sólido de servidores públicos realmente capaces de enfrentar estos desafíos del país y de trabajar, digamos, adecuadamente los cambios que se tienen que hacer a la interna para apuntar a entregar soluciones, ¿no? Entonces ahí los servidores públicos, o esa reforma, mejor dicho, de servicio civil, debería apuntar a formar a los servidores públicos, digamos, con tres condiciones básicas, ¿no? La primera, sin duda, pues son las capacidades técnicas. La segunda, por supuesto, también un compromiso genuino por el país, empatía, digamos, como un valor primordial para tener la capacidad de ponerse en los zapatos del ciudadano que está viviendo ese problema. Y como una tercera condición, la integridad pública, ¿no? Son tres requisitos que deben estar juntos, un triángulo, digamos, que todo servidor público debe tener. No puedes tener solo una, se deben tener estas tres, ¿no? Entonces, esta reforma del servicio civil debe apuntar a generar justamente esta lógica, digamos, y crear esta cultura organizacional dentro del Estado que permita, pues, cambiar este paradigma de la forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces, no basta nada más con entender cómo funcionan los sistemas administrativos, sino que estos servidores públicos tienen que ser capaces de entenderlos, comprenderlos, para no meter la pata, por supuesto, pero también para transformarlos, para rediseñarlos, ¿no? Si es que el servidor público está enfocado justamente en servir mejor a los ciudadanos, tiene que estar en la capacidad de detectar estos cuellos de botella que pueden estar saliendo, o de estos procesos innecesarios que no están agregando valor al resultado final. Entonces, frente a la crisis política que hemos venido teniendo, frente a todo este proceso de desafección, digamos, por la clase política, que no es un tema local peruano, es que de alguna manera se han puesto los reflectores en la necesidad de trabajar una reforma política, y creo que esto es muy importante, que además ha sido también minimizada, muy usada en elecciones, y muy minimizada cuando están en la cancha los diversos partidos políticos hoy en el Congreso, digamos, y los candidatos presidenciales igual. Pero la solución no pasa por una sola reforma, ¿no? Yo creo que en esta trilogía, digamos, de apostar por esta reforma política que pueda fortalecer los sistemas de partidos, pero también, y electoral, ¿no? Pero también estas otras dos reformas que son las que van a generar la transformación por dentro del Estado, ¿no? Que es la reforma del servicio civil y la reforma de la modernización del Estado, que también es otra gran reforma que ha quedado se ha dejado de lado, digamos, en estos últimos años, y nos hemos distraído mucho, digamos, en enfocarnos en la necesidad de ver la solución solo por una reforma política, que, insisto, también es importante, pero no es la única cosa a la cual se debe apuntar, ¿no? Entonces, en esa línea, lo que tenemos que entender, digamos, es que las crisis políticas probablemente van a seguir existiendo. De hecho, en países desarrollados hay también crisis política, se dan estos procesos o estos grandes problemas o disputas entre el Parlamento y el Ejecutivo, estos impeachments que pueden suceder. Pero estas crisis políticas en estos países desarrollados no calan o no impactan negativamente en la implementación de las políticas públicas, justamente porque hay una institucionalidad adentro, un Estado sólido,
y un cuerpo sólido también de servidores públicos capaces de seguir implementando las políticas públicas sin que ésta se detenga. Entonces aquí no basta solamente con tener personas capacitadas para el cargo, sino también con entender de que necesitamos robustecer esta lógica de la meritocracia y la carrera pública, de modo tal de que se impida que cada vez que hay un cambio de ministro, tenga que cambiarse absolutamente todo y tengamos que empezar nuevamente desde cero, ¿no? Entonces, en esa línea, Martín, tú empezabas justamente, abrías el diálogo, digamos, citando un poquito a Bárbara Guedes, hablando del clientelismo y de este dilema, digamos, que existe entre el optar, digamos, por contratar, digamos, a tu gente versus a personas realmente capacitadas para transformar la cosa pública, digamos, y cumplir con tus promesas de campaña. Y resulta curioso porque finalmente pues el clientelismo está alineado con estos estilos dictatoriales, digamos, en donde tú necesitas tener todo el control de tu aparato público, en vez de darte cuenta de que necesitas de un cuerpo técnico que te ayude a solucionar y a cumplir con tus promesas electorales, ¿no? Me parece que fue Eduardo quien comentó que estamos ahora viendo en la escala nacional, problemas locales, problemas que se ven a niveles locales, ¿no? A niveles de gobiernos locales. Y yo recordaba, de hecho, estos días justamente cómo es que algunas prácticas que yo había visto en distritos, en gobiernos locales, están siendo hoy replicadas también a gobiernos nacionales, como esta lógica de que porque tú trabajaste en la campaña, te corresponde, ¿no?, un puesto en el Estado, sin importar si estás capacitado para esto o no. Pero no solo esto, sino que se llegan a acuerdos interesantes clientelistas, en donde se les suele decir, esto lo he visto en más de un gobierno local, particularmente rurales, en donde se suele decir, bueno, ustedes van a trabajar solo un año, porque tengo que seguir ayudando a los demás que me ayudaron en la campaña, y el siguiente año vamos a poner a otras personas, y así vamos a seguir cambiando para ayudar a todos, ¿no? Y por eso es que siento que estos cambios de ministros y esta movilización gigante de servidores públicos o de personas que entran al Estado no parece afectar realmente a los grandes tomadores de decisión, ¿no? Al propio Pedro Castillo, a los ministros. Pareciera que no son conscientes del daño que se le está haciendo al aparato público, pero además a la implementación de las políticas públicas. Y este desmantelamiento finalmente termina afectando a las personas más vulnerables del país, quienes son las personas que probablemente confiaron más en el actual presidente a la hora de dar su voto, ¿no? Y con esto, pues, me queda, digamos, una desazón de ver cómo hacer para que realmente un presidente que usó tanto la narrativa del pueblo y de servir al pueblo no puede ser capaz, digamos, de concentrarse en sus grandes temas, ¿no? También me parece, no sé si fue Juan José o Eduardo, yo también lo había anotado para tocar como un gran ejemplo, la segunda reforma agraria, ¿no? El tema de la necesidad de elevar las capacidades empresariales, agrícolas, digamos, en el campo, en la agricultura familiar, ¿no? Esto es un tema que tiene que movilizarse, que yo esperaba, digamos, que se mueva, digamos, en este gobierno, y vemos que está todo paralizado, ¿no? Entonces, bueno, me quedo con la única salida, digamos, ante todo esto, es que se tiene que movilizar desde la sociedad civil este empuje para que se pueda nuevamente volver a fortalecer, a pedir, a exigir esta gran reforma, tanto del servicio civil como de la reforma de la modernización del Estado, ¿no? No es que no tengan capacidades hoy en el gobierno para decidir adecuadamente. Miremos el caso del BCR. En el BCR, por ejemplo, tanto el Congreso como el Ejecutivo han elegido personas muy profesionales, despolitizadas, con seguramente pues algunas preferencias políticas, pero despolitizadas al momento de establecer sus análisis, digamos, económicos, y
Y eso te dice de que, por un lado, este gobierno sí es capaz, el Congreso también, de elegir correctamente a profesionales, pero por otro lado te dice de que hay instituciones que ya se han ganado, que ya se han fortalecido en el tiempo, como es el caso de la autonomía del BCR, de modo tal de que ahora tenemos un gobierno, digamos, que es claramente de izquierda, pero que preserva a un presidente del BCR, digamos, con una narrativa, digamos, distinta a la que podría tener el presidente. Entonces, sí se puede posicionar, sí se pueden fortalecer ciertas instituciones en el Estado, ¿no? Esa autonomía del BCR me parece que es algo que ha sabido posicionarse, que ha sabido institucionalizarse en el tiempo y que es reconocida y exigida por todos. Y esto me parece que se da porque la hiperinflación y todo lo que vivimos en los 80s terminó siendo un gran trauma nacional, en donde no queremos volver a pasar por esto. Y creo que ahora lo que estamos viviendo más bien es otro futuro trauma nacional, digamos, vinculados a la corrupción. Y esto último sí me da una esperanza en donde creo que vamos a tener una ciudadanía cada vez más exigente. Quiero ser optimista, digamos, para evitar, digamos, que lo que estamos viviendo hoy vuelva a suceder. Con eso me quedo un poquito. Muchas gracias, Alexandra. Tengo una pregunta para una respuesta breve, para que ya puedas dejarnos. Este gobierno tiene un discurso según el cual las críticas que recibe tienen un carácter tecnocrático, ¿no es cierto? Es decir, había una cierta lógica tecnocrática de funcionamiento del Estado que ha priorizado ciertos enfoques, desatendiendo, digamos, una preocupación y una sensibilidad más social, por así decirlo, ¿no? Y entonces como que se reivindica, ¿no? Un poco la lógica de nombramientos que están realizando, ¿no? Por supuesto que eso encubre muchas decisiones desacertadas, pero es cierto que se tiene que lograr alguna suerte de equilibrio entre una lógica más política, ¿no es cierto?, que va por los cargos de dirección política, algunos cargos de confianza, y luego, de otro lado, una carrera pública meritocrática, sólida, que tenga permanencia independientemente de los cambios de gobierno, ¿no? Entonces, hace algún tiempo también se discutía, por ejemplo, limitar la cantidad de puestos de confianza que hay en el sector público, ¿no? Que en gran medida explican esta volatilidad de la que estamos hablando. Y bueno, y de otro lado está lo que Juan José decía, fortalecer el hecho de que si tú quieres entrar al Estado, tiene que ser mediante concurso, ¿no? Y no nombramientos arbitrarios o mediante procedimientos amañados, ¿no? O sea, pensando en la agenda de temas que deberíamos poner para el futuro, no sé qué piensas sobre esto. Sí, yo creo que hay un mal entendimiento de lo tecnocrático, ¿no? Cuando empieza a ser despectivo es porque no se está comprendiendo bien el término y en donde se le asocia más bien probablemente a una disciplina, particularmente la económica, y con una inclinación política, digamos, de derecha, pro libre mercado, digamos. Pero lo tecnocrático no está asociado a eso necesariamente. La idea de la tecnocracia es de tener técnicos especialistas en sus temas para solucionar cada uno de los problemas públicos sectoriales que tenemos. Y así, por ejemplo, nace el MIDIS, en un gobierno de izquierda, de hecho, con la necesidad de fortalecer políticas sociales bajo un cuerpo de servidores públicos tecnocráticos, especialistas en el tema. Y qué curioso que hoy un gobierno que usa tanto la palabra del pueblo en su narrativa política esté desmantelando o esté retrocediendo todo lo que se ganó en los primeros años del MIDIS, politizándolo precisamente, ¿no? Bueno, muchas gracias, Alexandra. Bueno, ahora sí te damos permiso para que puedas atender los asuntos que me comentaste desde el inicio de la reunión, y le damos la palabra a Giselle, ¿no? Giselle, para que pueda armar una reflexión sobre la base de todos los elementos que están sobre la mesa. Giselle también podría comentarnos cuál es la percepción que ella tiene de lo que ha pasado en el Estado peruano en los últimos años en puestos de alta dirección,
¿no? Por ejemplo, y en entidades rectoras, ¿no? Sobre diferentes áreas, por ejemplo, en la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? En los últimos años hemos tenido como vaivenes, ¿no? Momentos de mayor profesionalización, de mayor apertura, personal más calificado. También hemos tenido momentos de involución, de retroceso, en donde se forzaba renuncias, perdón, de personal capacitado, gente muy buena, con mucha experiencia que terminaba alejándose del sector público. Y a la luz de esa trayectoria, ¿cómo ves el momento actual, no? Si es que esto es algo que no tiene antecedentes, no tiene precedentes, o si es que esto es algo que se ha visto en alguna medida también en años anteriores, claro, y qué consecuencias tiene esto sobre el funcionamiento del sector público, ¿no? Adelante. Bueno, muy buenas noches, Martín, muy buenas noches con todos los que nos encontramos hoy día conversando sobre este tema, ¿no? Mientras preparaba mis reflexiones para esta noche, me encontré con un video tuyo, Martín, en el que hablas justamente de cómo ha venido funcionando la democracia sin partidos en el Perú, de cómo es una paradoja el caso peruano, de cómo frente a partidos sin políticos y políticos sin partido se han erigido en los últimos años cuadros tecnocráticos que han sostenido el avance de las políticas y la continuidad de las políticas, ¿no? En ese video, sobre el que volví justamente, lo suelo usar en clase, pero sobre el que volví hoy, comentas también los riesgos de seguir así, ¿no? Los riesgos de seguir justamente en esta lógica de partidos sin políticos y políticos sin partidos, ¿no? Esto en términos de la inercia que se podría instalar, la poca capacidad de reacción frente, ¿no es cierto?, a las nuevas reformas que debían implementarse, de que se instalara una suerte de piloto automático y de que el hecho de que las políticas no tenían control democrático, ¿no? En efecto, creo que en los últimos años los cuadros tecnocráticos probablemente han sido los que han sostenido las políticas en el Perú. Yo creo que eso ha sido así. Pero sin embargo también pienso que eso fue tocando techo. De hecho, los 90s estuvieron marcados por el ingreso de cuadros tecnocráticos al Estado. Muchas de las islas de eficiencia en el Estado dan cuenta de ello, ¿no? Sectores importantes avanzaron, hubo continuidad de políticas justamente debido a la permanencia de funcionarios clave, ¿no? El Ministerio de Comercio Exterior en su momento, el propio MEF, el MIDIS más recientemente, como señalaba Alexandra, son ejemplos de sectores en los que se afincaron cuadros tecnocráticos promoviendo avances importantes, ¿no? Pero yo tengo una reflexión respecto a esto, ¿no? Me ha parecido siempre que avanzábamos como en dos corrientes diferentes. Y eso se notaba mucho en las interacciones del Ejecutivo y el Legislativo. Esto lo recuerdo bien, por ejemplo, a propósito de mi paso por el MIDIS, ¿no? En un texto que escribí que se llama Crónica, una reforma desconocida, a propósito de la implementación del programa de alimentación escolar, justamente señalaba allí, ¿no? Respecto de la importancia, y creo que es algo que no hemos venido aprendiendo, es como que hemos pensado que preservando cuadros tecnocráticos todo iba a seguir funcionando bien, ¿no? Pero justamente en ese documento señalaba la importancia de generar vasos comunicantes entre las comunidades tecnocráticas y los cuadros de los partidos políticos, ¿no? Y creo que mucho de lo que hoy nos está pasando es porque no le hemos prestado atención a una reforma importante, que es la reforma política, el fortalecimiento de los partidos, de los cuadros dentro de los partidos políticos, la supervisión del uso de los recursos que se dan a los partidos políticos, en qué se usa el dinero y cuánto realmente de estos recursos están sirviendo para formar cuadros. Porque no puede seguir que la cosa siga divorciada, Martín. Tienes por un lado el Congreso que llega simplemente con ciertos cuadros, ¿no? Y que promueven cierto tipo de reformas y toda la vida en la ida y venida de las observaciones, y por otro lado simplemente cuadros tecnocráticos en una lógica totalmente diferente. Yo creo que esto no puede seguir sucediendo. Yo recuerdo que en la peor de las situaciones, que yo recuerdo que en su momento era para mí como una suerte de película surreal, yo recuerdo que se estaba discutiendo el tema de la interpelación a la ministra del MIDIS, y yo miraba como una congresista del partido que se supone que era oficialista no terminaba de comprender una reforma emprendida por el ministerio emblema de ese momento del gobierno de turno. Entonces, eso claramente da cuenta del nivel de disociación que hay en términos de los cuadros tecnocráticos del Ejecutivo y del Legislativo. Y esto es algo con lo que hemos pensado que, bueno, podemos seguir, ¿no?, adelante con eso, y claramente ya tocó techo, ¿no? Entonces, ahora, eso por un lado, ¿no? Por otro lado, me atrevería a decir que el proceso que también estamos observando hoy es un pico, pero que ha sido parte de un proceso, resultado de acciones que hemos tomado a lo largo de los años también, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, la medida populista en el 2006 de reducción de sueldos,
y el impacto que tuvo, por ejemplo, en la migración de cuadros importantes al sector privado, ¿no? La reforma del servicio civil, a la que se ha referido extensamente, digamos, Juan José, que no terminó de prender. Un informe, por ejemplo, un medio de comunicación en mayo del 2019 ya daba cuenta que los directores generales de los ministerios, que son los implementadores, digamos, por naturaleza, de políticas en los ministerios, duraban apenas 7 meses en promedio. En ese sentido, claro, lo que vemos hoy, ¿no?, es una agudización de este proceso también. Funcionarios que duran entre una semana a un mes, es como ya, ¿no?, lo intensificado, ¿no? Ya no es 7 meses, ¿no? Pero en 7 meses también ya era una situación crítica, ¿no? O sea, uno se sienta en un cargo y se demora un tiempo en entender el cargo y ya estaba saliendo, ¿no? Pero ahora ni siquiera es que te sientas a comprender, en una semana sales, ¿no? En un mes estás afuera del cargo, ¿no? No hay una revisión mínima de criterios de idoneidad en términos del conocimiento sectorial de las personas, ¿no? Y no se tiene en cuenta además todos los costos que esto supone. Bueno, dijera yo, para las políticas públicas, de repente a veces que pueden sonar algo gaseoso para la gente, ¿no? Sino que este impacto en el ciudadano a pie. Las cosas que deja de hacer el Estado se mide, por ejemplo, en el retraso de los años escolares de una escuela que no se ha podido abrir ahora en marzo, el retraso de los meses, la agudización de esto en la vida de las personas, ¿no? Y no termina de haber una internalización de los costos de que, por ejemplo, hoy día no existiera una cruzada estatal para abrir, digamos, en este caso, todas las escuelas. Todo el sector público debería haber estado involucrado en esto, como cuando existe un desastre natural, donde todos nos sumamos y este es el único foco. Ese debería ser el foco, pero claro, no hay liderazgo. No hay liderazgo, ¿no? Ahora, otra cosa que también ha sido mencionada, y yo la verdad, quizás es duro el paralelo, y es como con el terrorismo, ¿no? O sea, a mí me tocó, por ejemplo, huir de alguna forma de la sierra a la costa a propósito del terrorismo. Y en Lima no nos enteramos de nada, ¿no? Y esto no es una novedad pues en el sector público, pero bueno, como ha sido mencionado por Eduardo, también por Alexandra, también por Juan José, no es una novedad en el sector peruano, en el sector público peruano, ¿no? Y esto que nos está pasando ahora en el gobierno nacional es una práctica extendida en gobiernos subnacionales, ¿no? Por ejemplo, en el 2008 me tocó trabajar en un proyecto en Ancash, y en 8 meses vi rotar a 3 alcaldes, 3 gerentes municipales, funcionarios, por mencionar una sola de las municipalidades con las que estábamos trabajando, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que esto lo hemos visto, nos hemos hecho de la vista gorda, y ahí también está la responsabilidad del gobierno nacional, ¿no? Tenemos responsabilidad de esto, ¿no? Y estamos de nuevo ante otra reforma inconclusa, el proceso de descentralización. Quo vadis, proceso de descentralización. ¿Dónde está el proceso de fortalecimiento de capacidades de los gobiernos locales? ¿Hemos hecho algo? Nos hemos hecho la vista gorda, ¿no? Y estas prácticas estaban instaladas, estaban sucediendo, pero ahora, solamente ahora, nos sentimos también escandalizados, ¿no? Es más, muchas de las prácticas que a veces se dan en los gobiernos subnacionales tienen que ver con prácticas también de corrupción que son justamente fomentadas del propio gobierno nacional, muy vinculadas además a la gestión de los proyectos de inversión, ¿no? Donde decimos que los alcaldes vengan cada mes para, digamos, y se van desarrollando una serie de dinámicas perversas solamente en la lógica de un alcalde queriendo obtener un proyecto de agua para su localidad, por ejemplo, ¿no? Finalmente, para ir cerrando, hace poco se aprobó una norma, ¿no?, que busca regular requisitos mínimos, ¿no?, de formación, de experiencia general, específica, para cierto grupo de directivos y funcionarios de los 3 niveles de gobierno, ¿no? Y entiendo que, claro, la lógica es preservar la meritocracia en el acceso a cargos al sector público, y en ese sentido parecería que está bien, ¿no? Pero creo que una cosa, y creo que ya ha sido mencionada, ese es el tema de cuando uno habla al final, pero bueno, que el papel aguanta todo, ¿no? El papel aguanta todo. Y hay otra reforma asociada a la meritocracia, y es la reforma universitaria, ¿no? La calidad de nuestros profesionales, ¿no es cierto? Los profesionales que vamos a tener en el sector privado, en el sector público, pasa por no retroceder en esa reforma. Entonces, yo creo que quizás nos podemos estar quedando en estos hechos que claramente son graves, pero hay cosas que están asociadas, ¿no?
reforma política, fortalecimiento de cuadros políticos, reforma del proceso de descentralización, reforma universitaria, ¿no? Por no mencionar ya las otras que han sido mencionadas, reforma del servicio civil y tal. Entonces, esto es digamos, un paquete de cosas en las que lamentablemente, digamos, por cómo van las cosas ahora en el gobierno, no creo que avancemos mucho, porque no creo que haya como mirada estratégica de que en efecto esto nos afecta. El gobierno se dice un gobierno del pueblo, pero claramente no entiende cómo impacta, digamos, cada una de sus acciones y sus inacciones en el ciudadano a pie, no las entiende, ¿no? Y el tema es que, lamentablemente, pues estas reformas, pareciera que son de ese tipo de reformas, que como tienen intereses difusos, pues nadie, ¿no? La gente no termina de entender la importancia de ellas, ¿no? Entonces, creo que un poco la parte de la agenda es cómo hacer para promover, ¿no es cierto?, estas reformas que son difíciles de deglutir, ¿no?, por la ciudadanía, difíciles de entender de cómo impactan finalmente en una mejor capacidad estatal y por consiguiente mejores servicios, porque la capacidad estatal es para mejores servicios para la gente, ¿no? Entonces, ese es el dilema, Martín. Ese es el dilema. Sí, bueno, gracias, Giselle. Siendo ya las 8:20, un poquito más, yo lo que les pido es que hagamos una rueda de cierre, tratando de digamos, aportar elementos hacia una línea más propositiva, digamos, en el sentido de qué es lo que podríamos hacer, ¿no? ¿No es cierto? Nosotros aquí también trabajamos y estamos vinculados a instituciones educativas que trabajamos muchas veces con funcionarios públicos, ¿no es cierto?, que llevan diplomaturas, maestrías, que quieren capacitarse y que tienen un genuino interés como servidores públicos, ¿no? Se ha dicho que no hay mucha voluntad política ni en el Poder Ejecutivo ni en el Congreso para atender estos temas y claro, a partir de la presión de la sociedad civil, de las universidades y de diferentes organizaciones es que deberíamos intentar contener, ¿no es cierto?, estos problemas que estamos viendo y entonces les pediría una reflexión sobre qué puntos específicos es que deberíamos concentrarnos, ¿no?, porque son particularmente graves o tienen consecuencias estratégicas, digámoslo así, y cómo intentar retomar, digámoslo así, la iniciativa, ¿no?, para sacar adelante una agenda que en última instancia le conviene al propio gobierno, ¿no es cierto?, para lograr sus objetivos y a los ciudadanos, como dice Giselle, porque todo esto impacta directamente sobre sus niveles de vida, sobre su vida cotidiana, ¿no? Entonces, ¿qué tal si vamos con Juan José, con Giselle y con Eduardo? Juan José, adelante. Sí, gracias. Yo no estoy tan seguro de algo que han dicho varios de ustedes, de que este gobierno no está consciente del daño que le está haciendo al Estado y a la administración pública y al funcionamiento del Estado, la prestación de servicios, la regulación, todo lo que hace el Estado. Tengo por momentos la sensación de que más bien esto es adrede, justamente para crear una situación de mayor polarización, de empeoramiento de las situaciones sociales, porque, claro, ¿y por qué lo digo? Porque las reglas que hay, por ejemplo, para las designaciones, por las cuales el Congreso sacó una nueva ley y hay esta otra ley para los ministros y viceministros que soy observada, esas reglas de alguna manera eran necesarias porque existían. Entonces, lo que yo veo es que hay es más, veo, como dirían los abogados, dolo aquí, veo intención de hacer estas cosas, porque las reglas están, de muchas maneras se conocen. Uno podría decir que tal vez sea consecuencia de prácticas que venían de gobiernos regionales y locales y han subido, pero las reglas igual existían. ¿Qué hacer frente a eso? Algo de lo que dijo ya Giselle, que tiene que ver con la reforma política, pero ¿cómo empujamos al Congreso y a los políticos a mover eso?
Otra vez, desde el lado del public choice se habla de una teoría que es la teoría de la acción colectiva, ¿no? Y creo que como país estamos atrapados en ese problema. Nos hemos desentendido de todos estos problemas de funcionamiento del Estado, de la gestión, de los temas políticos, y hoy estamos pagando los platos rotos de ese desentendimiento, ¿no? El gran reto es cómo hacemos, cómo motivamos a los ciudadanos para que efectivamente sean eso, reales ciudadanos. Ciudadanos que se involucren un poco más, que se informen, que hagan real ciudadanía, militancia, activismo, que reclamen, que planteen cosas. Y no necesariamente contra lo que o respecto a lo que hace el Poder Ejecutivo, sino también a nivel municipal, a nivel regional. No tenemos eso. Eso es lo que, digamos, debería promoverse, pero veo difícil. No veo en este momento un canal o alguien, o un grupo, más que alguien, un grupo que lleve liderazgo en esa línea. Entonces, desde esa perspectiva lo veo difícil. Como les decía al comienzo, tengo la teoría de que todo esto lo que se está buscando es promover más desorden para luego tal vez adjudicarle la responsabilidad al antiguo régimen, al mercado, a las reformas neoliberales, y que por lo tanto se necesitan cambios radicales. Probablemente lanzo esta teoría y, como digo, tengo esta sensación porque lo que hay es una violación evidente de las normas sabiendo que existe. No creo que sea tanto un tema de desconocimiento, de falta de conciencia del impacto que se está generando. Ahora, si logramos que finalmente se logre este empuje ciudadano, hay algunas cosas en las que, pero requieren subir al nivel político y lograr que se aprueben algunas normas, ¿no? Una cosa que se planteaba, y era uno de los capítulos que estaba en la Ley de Servicio Civil, es este tema de los directivos públicos, en donde hay un régimen de estos directivos que tienen una estabilidad y una protección por cierto tiempo, tienen una protección temporal. Tendríamos que promover, y de hecho el Consejo Privado de Competitividad ha propuesto en las propuestas que hace sobre competitividad, lo ha propuesto ya varias veces, esa parte, acelerar ese tránsito de ese grupo. Porque ese es el grupo que, digamos, es la bisagra entre lo político y el resto de la organización, y son los que finalmente mueven el funcionamiento de las entidades. Y mantener y promover el movimiento, la implementación de este sistema de directivos públicos, pero claro, adecuadamente filtrados, de una gran base de datos, donde ingresen por concurso, porque si otra vez lo implementamos formalmente o nominalmente, pero volvemos a las viejas prácticas de concursos amañados, donde entra cualquiera, donde hay un concurso formal, pero en la realidad ya se sabe quién va a ingresar, en realidad no estamos cambiando nada. Entonces, si se logra hacer algo así, podríamos estar dando un paso adelante en este contexto tan difícil que nos toca, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Juan José. Giselle, algunas reflexiones sobre por dónde deberíamos buscar salidas. A ver, Martín, digamos, durante todos estos meses me he venido preguntando como quién le pone el cascabel al gato, ¿no? Porque muchas de estas reformas pasan por instancias como el Congreso de la República, ¿no? La necesidad que realmente la Presidencia del Consejo de Ministros, que por lo menos hasta ahora tiene a servir dentro de su sector, realmente pudiera empujar esto, ¿no? No tengo, digamos, una respuesta única. Una de las cosas que se me ocurría era que, porque creo que, y tiene que ver un poco con lo que decía, ¿no? Tiene que ver con cómo hacemos para que estas reformas que suenan gaseosas para la población se vuelvan concretas para ella. Creo que pasa por allí. O sea, en un contexto en el cual no tienes el arreglo institucional como pro estas reformas, creo que no queda de otra, ¿no? Entonces, creo que toca ver alianzas, ¿no? De monitoreo de reformas y políticas importantes desde la academia, desde los medios, desde la sociedad civil, ¿no? Las alertas.
hablar en un lenguaje mucho más simple, ¿no? Porque si digo la reforma del servicio civil, probablemente la gente aquí no lo entienda, ¿no? Creo que hay formas de ir aterrizando el mensaje en el sentido de cuánto nos cuesta hoy día, ¿no es cierto? ¿Cuál es el costo de oportunidad para las personas, ¿no es cierto? De tener funcionarios que están aprendiendo en los cargos, como eso nos pasa factura como sociedad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por decirte algo, el MTC ha sido un sector que últimamente ha estado en prácticamente la palestra, ¿no? Pero sin embargo, todos los grupos políticos en el Congreso no han querido tomar acción, han tenido que esperar realmente situaciones extremas para poder, en este caso, decir algo, hasta que finalmente lo que ha sucedido es la renuncia al ministro. No ha habido votos para una censura, por ejemplo, antes, ¿no? Y estamos hablando aquí no solamente de los partidos oficialistas, sino de los partidos también de la oposición, ¿no? Y aquí creo que lo que interesa es, por ejemplo, lograr es que este discurso baje más, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el sector transportes, que maneja el Ministerio de Transportes, hoy día tenemos, justo la escuché a Leonie Roca, anoté lo que ella decía, ¿no? El de AFIN, decía, 18 millones de dólares de inversión que necesitan ser destrabados, culminados, gestionados, que claramente se traducirían en puentes, caminos, carreteras, ¿no es cierto? En productos que pueden ir mucho más rápido de un lado a otro, ¿no? Todo el tema de movilidad urbana paralizado, ¿no? Los proyectos del plan de infraestructura tampoco han avanzado. En telecomunicaciones, por ejemplo, en el sector de telecom, 3 millones de peruanos no acceden a Internet, ¿no? Faltan antenas, ¿no? La cobertura móvil ha caído, por ejemplo, casi 25% respecto al 2013. Entonces, quizás inclusive ahorita yo lo que digo no termine de ser, o sea, necesita como que bajar más al llano para que finalmente las personas entiendan el por qué es importante, ¿no es cierto? Por qué es importante, pero aquí creo que tenemos que sumar todos, ¿no? La academia, la alianza de la academia con los medios de comunicación, para demonitorear políticas que tienen que seguir avanzando, porque claramente la inacción, la falta de experiencia, ¿no? Nos va a pasar la factura, nos está pasando la factura. ¿Y quién creen que paga esta factura? Los sectores más vulnerables del país. Ellos son los que pagan la factura, probablemente, ¿no? Entonces, la línea la veo por allí, y a los funcionarios públicos que están hoy día en el Estado, les diría, y creo que hablo a partir de la experiencia, me ha tocado estar en el Estado en situaciones bien complejas, situaciones muy duras, así que creo que puedo hablar con conocimiento de causa. Al funcionario público le diría que no vale rendirse, que toca seguir, ¿no? Que no hay espacio para rendirse, que toca seguir defendiendo, en este caso, las trincheras de las actividades que desarrollan. Conozco muchos alumnos míos que me dicen, ya no más, eso no corresponde, no va con el funcionario público. Muchas veces yo justamente a muchos de ellos les digo, cuando uno trabaja en el Estado, cosas claves, vocación de servicio, alta tolerancia a la frustración, porque como muchas de estas, probablemente estamos en una situación pico, ¿no? Muy pico, pero varias de estas también nos han ido pasando a lo largo de los gobiernos, y toca tener alta tolerancia a la frustración y seguir y proseguir y no rendirse y continuar, porque si no, lo que estaríamos sería abdicando, y al final de cuentas, esta factura en efecto es al final la que afecta a los sectores más vulnerables de nuestro país, ¿no? Eso, Martín. Muchas gracias, Giselle y Eduardo. Para ir cerrando, el audio, Eduardo. Gracias, Martín. Muy brevemente, 4 puntos, aunque puedan parecer quizás un poco utópicos, ilusos, quiero hacerlo desde la buena fe, digamos, ¿no? Creo yo, y lo he visto en más de 20 años en mi tarea en la Defensoría y mi paso por el Ministerio de Justicia, hay sin duda buenos funcionarios. Hay gente honesta, hay gente que está dispuesta a sacrificarse, como lo han dicho mis colegas, para sacar adelante una tarea que a veces es poco reconocida, mal remunerada en muchos casos, pero que saben que tienen una misión por delante. Yo apelaría en primer lugar a ellos, ¿no? A decir no cuando haya que decir no. Sí, un funcionario le puede decir no a un jefe, lo puede hacer. Hay un riesgo de que lo voten, sin duda,
pero también hay un riesgo de que la autoridad comprenda, recapacite y cambie. Entonces, el primer llamado, y creo que así lo han hecho Juan José y Giselle, es al funcionario, a la funcionaria pública que está allí, que no le debe el puesto a nadie y que va a poder poner por delante sus conocimientos, el bien común y decir no cuando haya que decir no. Creo que ahí hay mi primera apelación, digamos, y mi primer mensaje de buena fe. El segundo, sin duda necesitamos un cambio de la propia cabeza, del líder, del presidente de la República, de alejarse de esas malas influencias. Está clarísimo, creo yo, en estos 7 meses, que esos vaivenes han tenido que ver con malas influencias y que empiece, recapacite y enrumbe nuevamente el país sin abandonar seguramente sus ideales, pero también viendo que eso requiere para concretarse de otras fuentes y de otro equipo técnico sobre todo, y de otro equipo técnico, ¿no? Que no lo haga burocrático, me queda clarísimo, pero que sí requiere de un equipo técnico que lleve adelante los planteamientos claros que él tiene. El tercero, ya se ha mencionado sociedad civil, creo que por ahí está muy claro. Y el cuarto, yo diría uno más coyuntural, nuevamente utópico, creo que las elecciones regionales y municipales de octubre de este año, creo que pueden ser una buena ocasión también para romper con ese círculo de corrupción y de impunidad que se ha reproducido por años, no solamente en las últimas elecciones, sino por años, de romper de ese círculo que empieza justamente en los procesos electorales, ¿no? Y romper también con la contratación de gente que no tiene las capacidades para llegar a desempeñar una función pública. En última idea, apelo a esas redes de integridad. Yo siempre termino diciendo, así como hay redes de corrupción, hay redes de integridad en sociedad civil, en la gestión pública, que pueden efectivamente enfrentar. Esa es la única manera de enfrentar esa situación, creo, en el país, porque un funcionario solo, un solo ciudadano, no vamos a poder enfrentar esta situación. Necesitamos aliarnos, necesitamos generar confianza, necesitamos aliarnos para luchar contra la corrupción. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, y bueno, gracias a todos por asistir a este conversatorio. Yo creo que como Escuela de Gobierno y Políticas Públicas estamos tratando de poner nuestro granito de arena, promoviendo debates, conversatorios como este, además tratando de establecer vínculos, relaciones con diferentes universidades, ¿no? Por ejemplo, la Antonio Ruiz de Montoya, la Universidad del Pacífico, y también tender puentes y establecer relaciones con otras instituciones de la sociedad civil, del empresariado, ONGs, think tanks, interesados en temas de integridad, de fortalecimiento del Estado, de la modernización del sector público, y bueno, y las próximas actividades que realicemos seguirán teniendo ese norte, ¿no? Así que bueno, agradecerles a los panelistas y agradecerles a todos ustedes por la participación en este evento y por favor estén atentos a las futuras actividades que realizaremos en la Escuela de Gobierno. Muchas gracias y buenas noches.